Qué bien, qué bendición. Gracias Dilio y Sailí, pastores de nuestra iglesia. Y felicito a la pastora Yusmeli, quien estuvo el viernes enseñándonos. Me contenté, me alegré grandemente al ver que la iglesia toma espacio, ¿verdad? Y se hace presente a la necesidad que su pueblo tiene. Así que felicito, pastor, esa obra tan linda que se está realizando en el Centro Cristiano de Caracas. Me alegro de estar con ustedes y en estos tiempos que compartía con ustedes, le abrí mi corazón y le contaba de un sentir que yo tenía en mi corazón y le decía, creo que más pronto que lo que usted piensa, iremos al otro lado. En el momento no tenía nada razonablemente o naturalmente, pero en esta semana nos dieron una información que para nosotros es muy placentera, aunque no es todo, pero sí es el comienzo de algo. Creo que ya a nivel oficial, de oficialidad de Estado, están ya listos y están dándonos los permisos para poder reanudar nuestros servicios de una manera especial, no como antes, pero de una manera muy especial, guardando los principios de cuidado, de seguridad, de protocolo sanitario. Vamos a estar comenzando nuevamente. Así que nos toca a nosotros como pastores, como iglesia, ya prepararnos y administrarnos y hacer estrategias para comenzar a estar en el templo. Así que muy prontamente les estaremos avisando cuál sería la dinámica para estar en estos momentos, de aquí en adelante, sirviendo pues de una manera presencial en la iglesia del Señor. Qué linda noticia, hermano, y que nos llena de regocijo y alegría, porque yo quiero abrazarte lo más pronto posible. Sé que tampoco va a ser ahora, porque vamos a ir con los tapabocas y vamos a ir con distanciamiento, vamos a ir con los túneles de desinfección, etcétera, etcétera, muchas cosas. Así que esté abierto y esté completamente dispuesto a obedecer todo el reglamento que se le impone, porque no se trata del pastor Brochero ni de su equipo de líderes de la iglesia, se trata de una orden gubernamental. Así que estamos aquí para obedecer siempre y cuando lo que nos piden no vaya en contra de nuestros principios cristianos. Amén. Y de nuestra moral. Así que mi hermano, qué importante. Ya gracias Pastor Dilio por haber orado por esta palabra y vamos a seguir compartiendo con ustedes. Gracias por los que ya están conectados, por los que ya están listos para escuchar esta linda palabra. La pastora Fabiola no está en este momento participando, pero sí está conmigo, les manda muchos saludos y está aquí presente. Y bueno, en cualquier momento se dirigirá cuando ella lo desee y cuando ella lo crea conveniente. Pero ella también siente la necesidad de comunicarse también con ustedes. Bueno, vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por ellos, gracias por la oración que ya hicimos, Señor, de parte de mi hermano Dilio. Sé que tú la recibiste y ahora te pido que también de parte mía, Padre amado, quiero que me toques, quiero que me prepares, quiero sentir tu hermosa presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera comenzar hablando acerca de las generaciones. Es lo que he estado tocando en este tiempo, acerca de las generaciones. Le quisiera tocar un testimonio. Algunos me conocen ya, sabe de qué, cuando hable sabe de qué estoy hablando. Otros no me conocen, entonces sabrán también cómo Dios tocó nuestras vidas. Cuando yo me convertí al Señor, verdaderamente fui fui por una necesidad. Una necesidad que estaba atacando mi vida, que me estaba haciendo una persona desdichada,
sin paz, ¿verdad? En pobreza, etcétera, etcétera. Toda esa manera de vivir estaba trayendo ciertos problemas, discordia con mi matrimonio. Mi matrimonio tenía conflicto, ya que no por falta de amor, no por falta de que nos amáramos, sino por falta de carácter, de tener el carácter formado para poder convivir y tener un matrimonio verdaderamente estable. Fue cuando ahí comencé entonces, por medio de la pastora Fabiola, que ella fue la que comenzó en los caminos del Señor, y me envía una carta porque yo estaba trabajando fuera del país. Entonces ella me envía una carta y me dice que es cristiana, se convierte al Señor, y yo, bueno, estando ella fuera en otro país y yo en otro, a mí me convenía que ella fuera cristiana, a mí me convenía, conveniencia personal. Así que acepté, y bueno, pero después de eso me di cuenta que no solamente era por eso, sino que Dios también estaba tocando mi corazón, y fue cuando le pedí a Dios que si Él verdaderamente existía, cambiara mi condición. Así fue, mi amado hermano, que Dios cambió mi condición, y Dios hizo para mí en ese momento y en mucho tiempo atrás, pensé yo que era lo más grande que había hecho en mi vida. Él me quitó una adicción al alcohol, y ahí en adelante se acabaron todos los problemas, y pensé que lo que Dios había hecho era lo más grande en mi vida. Entonces testificaba de esa obra tan grande, que no deja de ser grande, que no deja de ser maravillosa, pero lo que no percibía que detrás de eso venía el verdadero milagro. Qué tremendo milagro, ¿verdad? Que no fue de un día para otro, fue visto en el proceso del desarrollo de mi familia. De pronto mis hijos estaban muy pequeños, fueron creciendo y fueron abriendo los ojos al mundo, pero amado hermano, ninguno de mis hijos yo le transferí la maldición del alcohol, porque fue cortada el día que Cristo me salvó. Así que, mi amado hermano, mi generación comenzó a ser una generación sin adicción al alcohol. Así que mis hijos nunca probaron eso, y ellos ahora comenzaron entonces a servir al Señor, porque nacieron en un hogar donde su padre tenía al Dios Todopoderoso como su Señor. Bueno, y ahí comenzaron. Tengo 4 hijos. El primero, Esteban, sirve al Señor en la parte de la ingeniería de sonido. Mi hijo Hernando está en el área matrimonial y es pastor también de la iglesia. Mi hija Ángela está iniciando una iglesia misionera en la ciudad de Barranquilla, Colombia, y ahí también está trabajando. Y mi hijo Samuel está ahora hace un tiempo asumió la responsabilidad del pastorado juvenil. Así que, mi amado hermano, yo pensé que era solamente cambiarme a mí, pero no, cambió también mi generación. Pero más que eso, amado hermano, no solamente son mis hijos, que ahora la edad fue avanzando en mí, ya tengo una mayor cantidad de años vividos, por lo tanto ahora tengo nietos. Mis nietos ahora sirven al Señor. A la poca edad que tienen, ya ellos están sirviendo al Dios Todopoderoso. Así que tengo 8 nietos, ¿verdad? 6 nietos, 2 de Ángela, 2 de Esteban y 2 de Hernando. Me faltan los nietos por parte de Samuel, que ya vendrá, por eso estoy contando 8, no sé, ¿verdad? Así que, mi hermano, mis nietos ya sirven al Señor. Aquí está Dariana con la parte de toma de fotografía. ¿Cómo es que? Fotografía. De fotografía. Está Asiel también en esas cuestiones de imagen. Y bueno, gracias. Mi nieto Eliezer, ¿verdad? Que ahorita está en la academia militar estudiando, comenzó a estudiar medicina, también le sirve al Señor. Y bueno, sí, me dejó el ministerio aquí para
comenzar un ministerio tecnológico, científico, porque también es un ministerio que esta generación va a dominar y va a controlar, que son las ciencias. Así que mi amado hermano, grande, le doy gracias a Dios por todo ello. Tengo hijos también espirituales, como Pastor Dilio, Pastora Sailí, Pastora Harumi, que también son hijos míos. Y todos ustedes como hijos espirituales, también quiero que la bendición de Dios esté con ustedes. Así que mi amado hermano, hablar de generaciones, lo hablo con toda la experiencia y el proceso en el cual yo he estado pasando. Así que hablé de la primera generación, que fue la generación de Abraham, ¿verdad? Y la primera generación carecía de punto de referencia. Así que ahora, cuando yo le hablo de generaciones, también quiero decirle que hubieron cosas negativas que tuvimos que ir adaptando, quitando. Verdaderamente nos dieron en muchas ocasiones dolores de cabeza, porque eran puntos de referencia que yo tenía, ¿verdad? No había conocido yo el Dios Todopoderoso de la manera como la Biblia lo establece. Así que ese desconocimiento también trajo errores y fracasos, pero gracias a Dios que no se quedaron en errores y fracasos, sino que se convirtieron en fortalezas para seguir adelante y llegar hasta este tiempo que tengo ya más de 40 años de estar ya caminando en los caminos del Señor. Así que mi amado hermano, lo que te estoy hablando es experiencia y proceso, y es también conocimiento de lo que Dios nos enseña en su santa palabra. Así que el hecho de que Abraham tenía también una carencia, un punto de referencia, ¿verdad? En cuanto a Dios, carente de esa realidad, de ese conocimiento, esa falta de punto de referencia de Abraham también se le transfirió, también fue un punto de referencia a la segunda generación, o sea, la generación de Isaac. Así que se convierte en la referencia también de esta segunda generación. Por eso la referencia en cuanto a Dios en la segunda generación también fue un poco distorsionada, porque una generación transfiere a la siguiente lo bueno y lo malo. Por eso notamos que en esta generación hay algo que se repite, ¿verdad? En la segunda, que es la generación de Isaac, vas a notar cosas que Isaac repite, que fueron referencia en la generación de Abraham. Así que la Biblia lo relata de esta manera en el capítulo 25 y el verso 5. Dice: Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. ¿Qué dio Abraham a Isaac? Todo cuanto tenía. La Biblia expresa que fue imprimido, fue transferido a la vida de Isaac lo que Abraham tenía. Hermano, eso pasa cuando nosotros venimos a los caminos del Señor. Venimos con la referencia de nuestros padres. Así, de las cosas buenas que nuestros padres nos transfirieron, pero también de lo malo que ellos nos transfirieron a nosotros. Así que lo que somos en esta generación nos viene a nosotros por dos fuentes. Una por herencia familiar, por transmisión generacional, y otra viene por trato directo con el Dios Todopoderoso. Así que cuando Isaac entra ahora en el nivel, en la atmósfera divina, en el escenario divino, él viene con una fuente, la fuente de las tradiciones de su padre, pero ahora también tiene que sumarle el trato directo del Dios Todopoderoso. Así que esta generación tiene que decidir
cómo va a crear, a formar su generación, si lo forma o la forma con tradiciones y costumbres de sus padres o pone en prioridad el trato directo de Dios con él. Así que, mi amado hermano, hemos cometido el error de comenzar a formar nuestras generaciones inculcando o trayendo también tradiciones, costumbres de nuestros antepasados, ¿verdad? Así que es importante que cuando comienza una generación se limpie de todo lo que no sea bueno, lo que sea obstáculo para que Dios cumpla su propósito. Si usted se da cuenta, a nosotros no nos enseñaron de generación, a nosotros nos enseñaron de salvar la vida del pecador, y así lo dice la Biblia, pero el final era una nación para el Dios Todopoderoso. Son pueblos enteros entregándose al Dios Todopoderoso. Fue una reunión de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, lo que el apóstol miró en el libro de Apocalipsis. Así que, mi amado hermano, se ha ampliado ahora la visión y ahora estamos mirando, son generaciones. Así que es importante. 3 cosas que deben saber los de esta generación. Es saber que todo lo que viene o lo que Él es llegarán a su vida en dos voces. La voz de las tradiciones de sus padres y la otra voz es la voz del Dios, ¿verdad? Para sus generaciones. Lo segundo, amado hermano, las heridas. Las heridas producen frustración y podemos actuar de acuerdo a ellas. Esta generación que viene ahora, gracias a Dios, quedará libre y funciona ahora en base a la gracia, al perdón, ¿verdad? Y verá entonces esta generación la liberación de su espíritu. Por eso creo que la generación que viene irá mucho más allá de donde nosotros hemos llegado. Eso es importante. Lo tercero es que esta generación actuará en revelación, en cuanto a la revelación que se les es dada. El ejemplo lo podemos poner, ¿verdad? Es importante asimilar los procesos de adelantos tecnológicos, la tecnología de celulares, la industria automotriz, de las computadoras, y en su mayoría son inventos creados fuera de nuestra generación, están siendo inventados en esta nueva generación. Pero yo debo entender que para poder yo estar actualizado, tengo que tomar lo de esta generación también y hacerlo mía, porque Dios quiere que yo esté completamente renovado constantemente. Así que, mi hermano, es más fácil decirte todo eso, pero es difícil la renovación de nuestro entendimiento, tener una mente renovada. Por eso hay ministros que les cuesta tanto aceptar lo que los jóvenes están haciendo. Ahora, no son nueva generación por ser joven o vieja generación por tener más años. No es eso lo que quiero decir. Lo que te hace de esta o de otra generación son tus actuaciones, tu manera de ver las cosas, tu renovación mental. Lo que Dios dice, eso es lo que te hace de ahora o de antes. Amén. Eso es importante. Así que buenas noticias para los viejitos como yo. Así que, mi amado hermano, no puedo estar de falta de actualización en cuanto a mi vida. Puedo actualizarme tomando lo que tiene esta generación y poniéndolo a disposición de mi ministerio para funcionar actualizado en lo que Dios quiere que hagamos. Eso es difícil y eso ha traído grandes problemas. Así que eso es muy importante. Acuérdese que hubo una generación aburrida dentro de la iglesia. De pronto usted está comenzando y usted no vio eso. Gloria a Dios.
pero los que tienen la edad mía, un poquito menos, un poquito más, entienden que hubo una generación aburrida dentro de la iglesia. Cuando le decía el papá y la mamá, mija, vamos a la iglesia, le decía, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Y para qué tengo que ir? No tengo nada que hacer, me voy a sentar ahí, le voy a ver las caras a todos los que están ahí, pero yo no formo parte. Las cosas suceden en la iglesia sin que yo esté. Así que no soy tan importante en ese lugar. Eso trajo aburrimiento a la iglesia. ¿Por qué? Porque no se le dio oportunidad, ¿verdad? De pensar, de saber que hay una generación que piensa aparte de lo que nosotros somos. Así que se les obligó a pensar como la primera generación y se les dijo que Dios se manifestaría solo de una manera, que los cánticos se entonarían solo de una manera y que había una sola forma en que Dios aparecía y que Dios se manifestará en un solo lugar. Así que le dijimos a ellos y le dijimos, tienes que pensar como yo pienso, tienes que cantar como se canta, tienes que hacer lo que se hace, porque Dios no haría otra cosa diferente que la que nosotros estamos haciendo. Así que produjo aburrimiento en una generación. Me acuerdo de nuestro hermano Marco Wick. Wow, fue atacado, fue criticado, solo porque él venía con una renovación en la adoración y en la alabanza. Así que saben ya usted cuántos años tengo yo, ¿verdad? Así que mi amado hermano, eso es triste lo que nosotros hemos venido. Así que esas 4 cosas deben estar presentes en nosotros, ¿verdad? Así que mi amado hermano, qué importante. Lo otro que queremos hablar son las marcas de esta generación, las marcas de Isaac. Abraham muere a los 178 años de edad, ¿verdad? Abraham murió, ¿verdad? Esta generación solo veía la circunstancia y lo natural. Dios permite que una generación muera en lo físico. Él es el Dios de los tiempos, ¿verdad? Y así que la muerte de Abraham abre ahora las puertas a una siguiente generación. Ahora viene Isaac con marcas. La primera marca de Isaac fue su propio nombre. Cuando decían Isaac, ¿verdad? Ya era marcado. Sara, cuando le habló Dios de que iba a quedar embarazada, dice que ella se rió. La risa de Sara fue la expresión, ¿verdad? De que cuando alguien creyera, le dijeran eso, se iba a reír. Fue una expresión de limitación, ¿verdad? Pensar que para Dios no era fácil, no tenía el poder para que ella quedara embarazada aún en la edad que tenía. Así que esa limitación marcó a Isaac, porque su nombre fue esa, la expresión de un Dios limitado que podría hacer otras cosas, pero no algo tan difícil como eso. Así que esta generación tuvo problemas con grandes limitaciones. ¿Dicen amén? Así que mi amado hermano, es importante que nosotros entendamos esto ahora. Que hay marcas que llevan a la generación en que nosotros nos estamos moviendo en este tiempo. Así que esta generación comenzó con estas marcas. Marcas eran limitadas. Isaac fue marcado por Sara, su madre, y pensaba que cuando las mujeres escucharan que una anciana de su edad había tenido un bebé, se reirían de ella. Era imposible que ocurriera ese milagro.
Así que, bueno, le dijeron, el nombre de este hijo será Isaac. Esa generación tiene una marca porque no ve la posibilidad de que Dios haga un milagro. Así que eso es una carga para creer que Dios es un Dios que rompe los límites. Así que esta generación fue muy limitada. La segunda marca que él lleva en su vida, en su generación, fue llevó la marca del altar del sacrificio. Abraham, enviado por Dios y ordenado por Dios, dice que le lleve a Isaac al sacrificio. Abraham lo lleva al sacrificio. Aunque fue un mandato de Dios, fue un sacrificio para Isaac. Isaac va a ser sacrificado, mira para todos lados, no ve nada. Sin embargo, el temor en Isaac tuvo que estar. Así que Dios se lo pidió, pero Dios se iba a proveer de un cordero para que él siguiera viviendo. Bueno, esa generación de Isaac fue una generación de sacrificio. Nosotros, los líderes, padres, pastores que pastoreamos en ese tiempo, sacrificamos a nuestra generación, sacrificamos a nuestros hijos, los llevamos al altar del sacrificio. Dios era proveedor porque no nos morimos en el sacrificio y ellos no murieron en el sacrificio como Isaac tampoco murió en el sacrificio. Así que ellos vieron a un Dios proveedor, pero un Dios proveedor que siempre era necesario que nos diera el alimento de lo que iba a hacer el día siguiente. Un Dios, una marca de escasez, de pobreza, una marca de rechazo. Nació una generación sacrificada. Tanto es así que nuestros hijos no podían ponerse lo que ellos les gustaba, no podían usar la marca que estaba en el mercado, no podíamos comer lo que deseábamos comer, teníamos que comer lo que había y tenían que ponerse lo que podían. Así que mi amado hermano, ese sacrificio lo llevaron esta generación cuando nosotros creímos en el Señor. Los pusimos en el altar del sacrificio. Qué lamentable. Si vieron un Dios proveedor, ellos creyeron en el Dios proveedor, en el Dios que proveyó el momento cuando ya nos íbamos a acostar sin comer. Dios proveyó y Dios trajo a alguien que nos diera. Sí, es un Dios proveedor. Pero muchos de ellos, hermanos, fueron heridos por la escasez. Fueron heridos, amado hermano, por la miseria. Así que esta generación de Isaac fue marcado por el sacrificio. Y así como Abraham lleva a Isaac al sacrificio, nosotros hemos llevado nuestros hijos también a un sacrificio. Por eso muchos no están siguiendo a sus padres en el ministerio porque no aguantaron en esta ocasión. Pero hoy se levanta una generación diferente. Ahora, desde el principio fue el marcado. Así que esta generación ha sacrificado a Isaac, lo ha llevado al altar, lo amarró con sogas. El muchacho no estaba preparado para lo que venía de alguna forma. Abraham estaba expresando en Dios, esperando en Dios que Dios obrara un milagro, que haría algo ciertamente para no morir en ese momento. Estaba preparado para conocer a Dios en el lugar donde él sería sacrificado. Así que imagino que algo Abraham debió haberle hecho, por lo menos profetizarle diciendo: tú vas a regresar, tú vas a bajar vivo. Pero eso produjo temor en la vida de ellos. Así que muchas iglesias, amado hermano, si ustedes se acuerdan, le pagaban
al pastor en efectivo con un sobrecito y le decían: pastor, esto fue lo que usted se ganó en esta quincena. Eso era lo que nuestros hijos veían. Veían a un pastor que vivía de un pequeñito salario, que los administradores de la iglesia se lo envolvían en un sobrecito y le decían: esto es lo que usted le pagamos. Y que cuando iban a discutir el salario del pastor, la junta directiva se reunía y decidía cuánto tenía que ganar el pastor. Así que nuestros hijos fueron marcados porque alguien los llevó al altar. Así que Dios ha hecho provisión para ellos, ¿verdad? No murieron, pero siguieron adelante. Hoy, amado hermano, estamos en una generación diferente. Así que la primera generación era una generación rígida, atrapada. Así que la primera generación quiere que a veces la segunda sea como ellos y que viva lo que ellos pasaron. Esta primera generación produjo Ismaeles. Los Ismaeles se burlaban de Isaac, el hijo de la promesa. Así que, mi amado hermano, hay iglesia donde los hijos son rechazados y burlados por los demás. No los aceptan por la envidia, por esto. Así nuestros hijos han sido montados en el altar del sacrificio. Así como Ismael se reía de Isaac porque Ismael lo produjo, esta primera generación, nosotros hemos producido Ismaeles que se burlen en contra de nuestros hijos biológicos y nuestros hijos espirituales. Así que el que no es de la promesa se burla de los que son de la promesa. Amado hermano, venimos a la iglesia y venimos a tomar el ministerio. Si soy de la segunda generación, pero lo voy a hacer con las heridas que estoy llevando. Le doy gracias a Dios, amado hermano, que en esta visión que Dios nos dio a través del pastor César Castellano, Él se preocupó para que nosotros fuéramos libres de esas tradiciones, de las maldiciones generacionales, y ahora se les pide, se les ayuda a todo el que entra, que lo primero que debe llevar a la cruz, ¿verdad?, que debe ser libre, son las maldiciones generacionales. Así que estoy contento de estar en esta visión y saber que esta generación no cargará con las maldiciones de las generaciones anteriores. Por eso, amado hermano, estamos viendo los jóvenes cómo crecen ahora y cómo se están extendiendo y cómo asumen ministerio. ¿Y sabe por qué? Porque son libres y su espíritu ha sido liberado de las maldiciones ancestrales. El Dios Todopoderoso te hará libre de las maldiciones familiares, ancestrales, y vas a caminar en los caminos del Señor libre de esos pecados o de esas costumbres que te están atando. Eres libre de la miseria, eres libre de la pobreza, eres libre del pecado ancestral, para que ahora tú vayas y camines en victoria en esta nueva generación. Yo quiero orar a usted, amado líder, que hoy usted comience a abrir los ojos y saber que las generaciones que vienen están deseosos que usted abra los ojos y no los sacrifique y no los ponga en el altar del sacrificio, a que ellos verdaderamente mueran, porque cuando no es Dios quien nos manda, sino que los mandamos nosotros, nada de eso va a tener fruto. Así que le doy gracias a Dios por las personas nuevas que están aceptando a Cristo y que ahora se están metiendo en el proceso para ser liberados de ese su pecado, de todas esas maldiciones generacionales. Así que, mi amado hermano, quiero hoy hablarte para que verdaderamente tú seas libre
de toda esta situación. Si tú has estado luchando con un pecado del pasado, no sientes que tienes libertad sobre él, es lo que te hace indigno, tú quieres servirle al Señor, pero hay algo que te avergüenza, tú puedes ser libre de esa maldición ancestral. Y hoy el Dios Todopoderoso va a hacer que tú completamente, tu espíritu sea tocado por Él y tú puedas experimentar la libertad total de tus pecados. Eso es lo que yo verdaderamente creo en esta nueva generación. Aprendimos bastante y hemos estado aprendiendo bastante de esta pandemia, porque a veces las circunstancias son como el elemento que Dios a veces utiliza para abrirnos los ojos y saber que no puedo estar actuando de manera de una generación que ya no es, que ya no está, que yo debo ser renovado con el Espíritu en mi entendimiento para poder entrar en la generación que Dios va a estar usando. Dígame si Dios me permite a mí que dure 178 años. Hermanos, son 178 años que la generación otra no va a poder seguir porque estaré ahí atado. Bueno, Dios me corta el tiempo. Por eso Abraham a los 178 años murió para darle paso a la siguiente generación. Pero yo puedo vivir también. ¿Cómo puedo vivir aún estando funcionando en la otra generación? Renovando mi entendimiento. He visto pastores, amado hermano, que por el hecho de no estar de acuerdo de la manera como un joven se viste, es imposible que ese joven predique la palabra de Dios. Tú le preguntas ¿por qué? No, porque la forma como se está vistiendo no es. Ahora, ¿qué importancia lo que es un ministerio y lo que ese joven puede tener de parte de Dios? Pero a usted eso le valió poco y puso primero una tradición y una costumbre. Ahora, no me tiene Dios que quitar, pero Dios me puede hacer entender y yo abrirle paso a ese joven, que es la otra generación. ¡Qué tremendo! Dios va a usar iglesias abiertas a la otra generación. Mire, hermano, ¿qué estoy haciendo yo? Tomando las cosas que esta nueva generación Dios le ha revelado. Dios le ha revelado a esta nueva generación la tecnología. No me la reveló a mí, la generación mía. Se la reveló a esta generación. Ahora, como yo no me puedo quedar, ¿qué hago? Tomo la revelación de los jóvenes y la pongo también en mí. ¿Para qué? Para estar actualizado. Así que gracias a Dios, esta pandemia ha hecho que sean los jóvenes con la revelación que Dios les ha dado, que estén llevando el ministerio en sus vidas. Así que ahora vemos a Harun y a Ciel, a estos jóvenes usando la revelación que Dios les dio. Así que jóvenes, Dios les dio la revelación de la tecnología para que con esa revelación ustedes le sirvieran a Dios. Aleluya, yo lo entiendo así. Ahora, para yo hacer ministerio, voy a la revelación que ellos tienen y utilizo, ¿verdad?, lo que les fue dado a ellos para llevar a cabo el propósito de Dios. Pero ¿qué tal si yo le digo, cuando yo nací no había iPad, cuando yo nací no había esto, y nadie lo va a hacer en la iglesia? Una vez un pastor dijo, yo no vi que habían aire acondicionado antes, ¿por qué yo tengo que tener un aire acondicionado? Hermano, qué lástima, qué lástima. Iglesia, abierto a lo que Dios verdaderamente quiere hacer. Hoy vemos la iglesia decorada, adornada, con tantos jóvenes bellos, hermosos, sirviendo al Dios Todopoderoso. Si tú eres de un poquito de mis años, te darás cuenta que no era posible antes. Como apóstol de esta congregación, estoy atendiendo personas, hijos, que están ahora que no saben qué hacer porque su papá no acepta lo que ellos están trayendo, no acepta lo nuevo, y entonces han comenzado un brote
en su ministerio porque se sienten que no pueden hacer lo que Dios les está revelando a ellos. Así que mi amado hermano, qué bendición. Y a ti, mi amado hermano, que hoy sientes que Dios ha hablado a tu vida, hoy tú puedes decirle: yo puedo sacrificar, yo puedo dejar todo lo que me ha estado sacrificando. Yo puedo poner en el altar, yo puedo pedirle a Dios que se rompa toda maldición del pasado. Así que mi amado hermano, qué tremendo lo que dice el Señor en su palabra. Y hoy quiero orar por esos hermanos que están dispuestos a servir al Señor, jóvenes. Dice Génesis 26:3: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra. Toda esta tierra. Y confirmaré, óigame bien, confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Aleluya. ¿Con quién lo va a confirmar? Con mi generación. Así que, jóvenes, el pacto que hizo Dios con Abraham lo estará confirmando con ustedes. Bienvenidos, jóvenes, al ministerio glorioso de la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Así que voy a orar para que los jóvenes comiencen a sentirse parte de la iglesia y que Dios tiene un propósito tremendo en sus vidas. Así que si tú estás ahora recibiendo al Señor y hay, o ya lo recibiste, y hay un peso sobre tus hombros, hay un pecado que te visita, hay un ciclo pecaminoso que se repite en tu vida, hoy tú puedes ser libre, porque tú puedes hacer el ministerio con dos voces: la voz de las tradiciones y de los antepasados, y la voz directa de Dios. Así que Isaac hizo el ministerio con lo que su padre le decía, pero también tomó lo que Dios le dijo directamente. Y la promesa que Dios le dio a Abraham fue la misma promesa que Dios le dio a Isaac. Así que las maneras son diferentes, las formas son diferentes, pero la promesa es la misma. Amén. Aleluya. Así que, mi amado ministro, denle un paso a las nuevas generaciones. Las formas son diferentes, las maneras no son iguales, las promesas son las mismas. Amén. Así que bienvenidos. Voy a orar por ti. Padre, te doy gracias por esta generación, por este joven, por esta joven, o no solamente por la edad, sino por el momento que esta persona vive ahora. Quiere apartarse, quiere decir: esto no es lo que me trajo solución a mi vida, no es esto lo que yo debo seguir. Y tú hoy decides, no importa la edad que tenga, tú comienzas en una primera generación libre de las maldiciones ancestrales. Gracias, Padre amado, porque nos abriste a nosotros el entendimiento como líderes para traer a todos los que se convierten a un proceso, Padre amado, que hemos llamado la universidad de la vida, para que ellos verdaderamente puedan caminar sin el peso de los pecados ancestrales y sean libres de toda maldición generacional, y que ahora, Padre amado, camine con tu promesa, con la voz tuya directamente a sus vidas, siguiendo y sirviendo bajo la obediencia en quien tú los has puesto. Gracias, te lo pido en el nombre de Jesús. Repite conmigo: Señor, me arrepiento de mis pecados. Padre, quiero pedirte perdón porque te he ofendido. Viví hablando de mi testimonio por mucho tiempo, ofendiendo al Dios Todopoderoso. Cargué con el pecado de mis padres. Y quise y pensé seguir viviendo. Y errores cometí, fracasos cometí. Pero gracias que Dios me trajo ahora una visión liberadora, sabiendo
que esa maldición, por la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario, Él la llevó. Soy libre y ninguno de lo que pasó mis padres, del pecado de mis padres, del fracaso de mis padres, me perseguirá a mí. Soy libre de ellos en el nombre de Jesús. Abre tu corazón y dile: Señor, te acepto como el Salvador personal de mi vida. Ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi vida, libérame. Gracias por la salvación que me da y gracias por ser parte de tu generación que usarás poderosamente en este tiempo. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Así que las iglesias se llenarán de una linda generación que adornará a todas nuestras iglesias. Miren, mi amado hermano, muchos pensamos que teníamos iglesia porque teníamos auditorios. Y pensamos que tener auditorio era lo necesario para tener iglesia. La pandemia nos demostró que teníamos auditorio, mas no teníamos iglesia. Y a otros le demostró que no tenían auditorio, pero que sí tenían iglesia. Ese es el Dios que nos está hablando a nosotros. Amén. Así que muchos hicieron más iglesia sin auditorio que lo que hicimos con los auditorios. Así que, mi amado hermano, regresar al auditorio es una victoria, porque ahora regresamos con un elemento más en nuestras manos. Que Dios te bendiga. Amén.